parqueadero ahí, vamos a practicar. Y después de pueden escoger su Trata de no chocar en la práctica, ¿viste? Qué mal que te veo con esto. Un picorcito bastante fuerte, pero bueno. Muy buena onda, mucha música, todos lugares para tomar algo. Acá ya arrancaron a tomar algo. Nuevo destino de Argentina y el mundo, nos vamos a la isla de Curazao. Tengo muchas ganas de llegar, hace mucho calor allá, así que del frío al calor en cuestión de minutos. Volvemos a la playa, volvemos al Caribe. Curazao no es Brasil, porque sabemos que muchos se confunden. Yo es también. una isla, ella también se confundió cuando le dije que nos íbamos. Es una isla entre Aruba y Bonaire. Sí. Vamos a estar tomando un vuelo de Copa Airlines, que está ahí atrás nuestro. Y tenemos 7 horas y media hasta Panamá, y de Panamá 2 horas más. Ya llegamos a Curazao, estamos en el aeropuerto. El aeropuerto es bastante grande, pensamos que era típico aeropuerto caribeño, bajar con el avión directo. No, hay mangas. Miren lo lindo que es súper moderno, se nota que está nuevo. Ahí Sol está completando los papeles de migraciones que no nos lo habían dado. Y ya salimos y vamos directo para el hotel. ¡Bienvenidos a Curazao! Primer día no, segundo día. Ayer no mostramos nada, llegamos al hotel, nos acomodamos, relajamos, no hicimos nada en todo el día. Todo el día y hasta tirados. ahora tampoco. Todo el día tirados hasta hoy, que Sí. van a ser la 1 del mediodía, tirados en la playa sin hacer nada. Este paraíso es una pileta, no hay una ola, a pesar de que tiene el muelle, lo que hace es que forma como una bahía que no es increíble. pileta. No podemos salir del agua, está calentita, hace muchísimo calor. Sí, mucho. Hace 35 de térmica y hay un 80 de humedad, así que imagínense que afuera no se puede respirar. Fue un hotel donde estuvo Máxima y el Príncipe de Holanda, Sí. así que es Hay fotos en la recepción de ellos. increíble estilo toscana italiana. Nos encantó el hotel, es muy hermoso, relajando. Hay actividades para hacer acá dentro del hotel, pero la verdad que nosotros no las hicimos. Estamos disfrutando de esta playa. Sí. Fuimos un poquito a la pileta, pero nada más. La pileta está muy linda también. Es súper familiar el hotel, así que si quieren venir con chicos también, que sea Es una tan buena calmo, opción. sí, es súper seguro. Así que bueno, hoy nos vamos para el centro y les vamos a empezar a mostrar un poquito de Curazao. Empezamos a recorrer el centro de la isla, como verán, todas las casitas de colores. Estoy enloquecida. Estás enamorada, sí. Todo es así, todo pintado de colores. Es una hermosura, vale la pena caminarlo, recorrerlo, porque cada metro es una foto. Hasta te olvidas del calor. Sí, te olvidas del calor, es verdad. Es hermoso. Vamos a seguir conociendo, pero si vienen, cámara en mano y a caminar, porque por ahí se quedan solo con la parte del puente y lo turístico, pero si empiezan a recorrer hay un montón de construcciones hermosas. Estamos caminando por una calle clásica ¿Calle nueva? de bares, calle nueva, pero si quieren venir, se conoce más por ahí diciendo Mundo Bizarro, Que es un café cubano. que es un café cubano que está muy bueno, que es donde estamos yendo. Y hay un montón de barcitos para tomar algo, está muy buena la calle. Las casas de colores, de verdad es que no me canso de repetirlo, que son una locura. Y este es el famoso bar Mundo Bizarro, está muy bueno, miren lo que es. Vamos a ver si tomamos algo para relajar un poco el calor. ¿Qué haces ahí? Se me fue para arriba. Bueno, vamos a hacer unas fotitos. Estamos recorriendo acá con Damaris el centro de la isla. Nos estaba contando que todos los diciembres, cada año, las casas cambian de color, la gente las vuelve a pintar. ¿Por qué pasa esto? Porque queremos correr con lo que está viejo, introducir el año nuevo con una nueva energía, y por eso este año, por ejemplo, si tu casa está amarillo, el siguiente año lo vas a pintar como verde o naranja, diferentes colores feliz. para expresar tu felicidad con Qué los bueno. colores. ¿Y vos cumplís con eso? Sí, ¿o no? sí, siempre. ¿Todos los siempre, años? todos los años ¿Y también.
año qué pasa? Ay, te vas a sentir mal, te Sí. vas a sentir incómoda. Y es en diciembre, no es que Sí, puedes siempre en diciembre, decir- pero si quieres hacerlo quizás 2 veces al año, también es posible esta Perfecto. impresión. Bueno, listo, muy bien. Si nos venimos acá, ya sabemos, hay que pintar la casa todos los años. Necesitas estar caminando a ver. Estamos por cruzar el puente Ema, Ema, único puente en el mundo flotante, flotante de madera que se abre. Está sobre 16 islotes. Sí, algo así nos dijeron. Por ahí lo estamos cerrando, pero algo así era. Ahora vamos a cruzarlo. Cada tanto se abre, depende de la bandera. Puede estar abierto 15 minutos. O con más de bandera 45. naranja, Bandera naranja o bandera azul. o más de o 45. Y hay un ferry gratis para cruzar en el caso de que sea más de 45. Todos los puentes de la isla tienen nombres de princesas holandesas. En este caso Emma. Después los demás no. Nos están corrigiendo. Princesas no. Princesas no. Reinas. Todos los puentes llevan nombres de reinas de Holanda. En este caso Emma, después los demás no conocimos otros puentes, nos dijeron los nombres pero ya nos olvidamos. Así que bueno, vamos a cruzar el puente y les mostramos del otro lado el centro de la isla. Para trasladar de un lado a otro, de otra banda a punta, antes lo podías hacer en pie, pero también podías ver estatus de diferentes personas de cómo se iban a pasar por el puente. Por ejemplo, si llevabas un zapato, todos pudieran ver que tenías dinero y pagaste por pasar. Pero si estabas descalzo, ¿se dice? Sí. Sin zapatos, entonces no tenías dinero y tenías que pasar así, no tenías. Increíble. Nosotros seríamos los de... Los de sin zapatos. Bueno, y se acaba de abrir el puente y quedamos en el medio, no es que esto queda inaccesible. Estamos Mirá, en el medio del puente se está abriendo, estamos moviendo. Va y a nos ser quedamos cortito arriba. porque sube entra un barco Ahí nada está. más. Está pasando por ahí. Recorriendo la parte del centro, lo que es Punda, hay un montón de casas de colores como vimos. La isla europea por excelencia, todo el mundo nos dijo, parece que estuvieran en Dinamarca, y es así, es verdad, parece sumamente europea y las casitas son muy parecidas y es hermoso, la verdad, hermoso. Acá las parejas también tienen su lugar para poner el candado, formar un corazón, lo que sí piden que si se desarma la pareja vengan a sacar el candado porque se rompe. Bueno, y nos acaban de cerrar el puente, bandera azul, así que tenemos que cruzar en ferry. Nos vino bien porque queríamos cruzar, y la única forma de cruzar en ferry es si el puente cierra con bandera azul, así que nos vamos a tomar el ferry. Nada, tenemos unas vistas privilegiadas. Perfectas. González. Vuelvo yo ahora, ¿no? Dale, dale, en un ratito lo agarro. Bueno, ahora me dijo que ya de camino. Estamos paseando un poquito por el Reef Fort. Es hermoso, tiene un montón de Muy bares lindo. adentro. Los fines de semana también se hace como fiesta y para Hay música, así que está lindo para venir a visitar, es de acceso público. De noche debe estar bárbaro. Muy bueno, si nosotros nos vinimos a pasar el día al Renaissance, al hotel, que se accede por acá. Se puede acceder al hotel pagando, no sabemos exactamente el precio, después vamos a por ahí lo averiguar. vamos ahí. En todos los hoteles se puede acceder pagando, por lo cual si de repente ustedes quieren economizar en el hotel, buscan algo más económico y después se van pagando en cada hotel el día de los que quieran visitar, sea por la playa o lo que sea. Por ejemplo, en Es el una Santa buena Bárbara está
$20 pasar el día, acceder. Solo pasar el día, no incluye comida ni nada, todo eso se paga aparte. Para hacer algo diferente, por ahí ahorrar en hotel porque no van a estar nunca, no les interese, e ir conociendo diferentes hoteles. Bueno, estamos en el hotel Renaissance. Es hermoso, es un hotel ubicado en el centro de la isla. Es increíble. Ahora vamos a comer en este lugar. Está pegado a la pileta, ahora se la vamos a mostrar bien. Es una pileta artificial. Que el dueño del hotel quería que sus huéspedes tuvieran playa, pero al estar en el centro era imposible. Así que en el segundo piso decidió hacer esto. Esto que traen el agua del mar. Es agua salada, no es pileta. Es arena, o sea, es como si estuvieras en el mar, solo que es artificial porque está creada en el segundo piso. Y es infinity pool, o sea, ves claro, el mar. y a la vez es un infinity pool, así que increíble. Ahora en un ratito la vamos a usar. Y me vine a conocer las cuevas de Hato, está acá nomás cerquita. Son cuevas de muchos años. Vamos a entrar por esa puerta, vamos a ver qué hay adentro, pero parece que también hay murciélagos, así que Sol zafó porque no se hubiese metido ni loca. Y bueno, el recorrido más o menos de media hora, así que no es muy largo. Lo que sí, parece que adentro no zafamos del calor porque no es la típica cueva húmeda. Así que bueno, a conocer, vamos. Impresionante este lugar, gigante, se ven estalactitas, estalagmitas. Es un recorrido más o menos de media hora. Recién acabamos de pasar por una cueva llena de murciélagos, así que los que tengan miedo a los murciélagos, abstenerse de esta actividad. Igual no pasa nada, comen frutos, pero bueno, el que es miedoso es miedoso. Sol no se hubiera animado a entrar. Tiene muchísimos años de antigüedad. Es una cueva calurosa, no es húmeda como la mayoría de las cuevas porque estamos cerca del mar. Así que hace bastante calor, venir preparados, pero la verdad que está hermoso y vale la pena como para descubrir algo diferente de la isla. Bueno, arrancamos a recorrer el centro de la isla. Vamos a andar En trique. estos Trique, sí, ¿no? trique se llaman, especie de monopatín pero con 3 ruedas. Va a ser muy divertido. ¿Vos estás bien? ¿Estás preparada? Estoy preparada. Bueno, así que vamos a recorrer estamos con Damaris, nuestra guía, y con el guía de Con Daenerys. Daenerys. Para soltar los frenos tenemos que apretar y este botón viene afuera y para poner el lock tenemos que apretar, oprimir el botón, con el botón oprimido soltarlo. ¿Okay? Cuando el trick está prendido, vamos a asegurarnos que la mano está en esta parte y no en el parte de donde uno da gas. ¿Sí? Y solo vamos a dar gas con los dedos. ¿Ok? Solo un poquito, ¿ves? ¿Ve cómo arranca? Aquí los frenos, cada freno derecho para la rueda derecha, izquierda para la rueda izquierda. ¿Hay preguntas? No. Vamos a practicar. Hay un parqueadero ahí. Vamos a practicar. Y después de la práctica, Bueno, empezamos. ¿Sí? Pueden escoger su trata de no chocar en la práctica, ¿viste? Tengo mis amigos, dale, yo soy un tío. Qué mal que te veo con esto. Ay, Dios. Dale, dejá hacerte el canchero y No, probamos. yo estoy esperando que arranques. ¿Quiere que yo le...
podemos ver toda la piel muerta que está encima de tu mano, de tu cuerpo. Cuando está lista me dicen. ¿Sí? Vamos a quitar la sopa de tu mano. Aprovecha y te bañas completa. Bueno, estamos acá en un bar típico de asado. Acabamos de probar un licorcito bastante fuerte, pero bueno. Terminó nuestro recorrido en Trique, de verdad que se lo recomendamos porque Muy fue una divertido. experiencia, nunca lo habíamos hecho, Sí, sí. fue una experiencia genial, pudimos ir parando en cada punto que queríamos, sacar fotos, Sí, es más seguro que el monopatín, además me te pareció podés otra meter cosa. en todos lados. Muy bueno, muy La bueno. verdad que la Duró pasamos genial. 1 hora y media, más Sí, o menos más habrá o menos. durado. Sí, está mejor para no ir caminando tanto. Igual yo recomiendo caminar también porque para sacar una foto atrás de otra, al que le gusta sacar fotos es una casa, una foto, una casa, una foto. Es espectacular. Me encanta eso de la isla, de que tengas un lugar para recorrer, se puede caminar súper tranquilo, eso está buenísimo, que no sea solo playa, que puedas combinar las dos cosas. La verdad que es para, no sé si un día entero, le dedicas un día entero. Sí, yo creo caminando, que al sí. centro sí. Sí, está muy bueno, hay lugarcitos para comer, para tomar algo, muy entretenido, con música. Y esta hora que baja el sol es la mejor Sí, porque sí. se vive, porque después no podemos respirar del calor. Terrible, por lo menos esta temporada no es la recomendable, Septiembre. sí, para venir con chicos, aunque sea, porque hace mucho calor, para personas grandes tampoco. Después, para disfrutar la playa es espectacular, pero para recorrer el centro no está tan bueno. Así que ahora nos vamos a recorrer a pie un poquito Y a comer. y a comer también. Estamos en la web para venir a tomar algo. Tomar algo, se hizo de noche ya, estamos pasando por el centro, es hermoso, hay muy buena onda, mucha música, hay todos lugares para tomar algo, acá ya arrancaron. Arrancaron con la música. Así que acá dice que se toma buen mojito, así que a tomar algo. Mojito de mango acá en la web, impecable. Recomiendo venir de noche porque vale la pena. Algunas cosas de esta isla para tener en cuenta: dinero, aceptan dólares, euros, pesos argentinos no, me lo preguntaron, pero no, siempre cambian euros o dólares y se vienen con eso, acá aceptan todo. Después el idioma, hablan muchos español, sino inglés la mayoría, y el idioma oficial de ellos es el papiamento, mezcla de portugués, holandés y inglés. ¿Está bien? Acá la tengo a Damaris que cualquier cosa me corrige. Enchufes usan 110, patitas redondas o rectas, si no siempre transformador. Nosotros vamos a todos lados con transformador por las dudas. El alquiler de auto, tienen auto. Hoy vi que alquilaban por día una página $25, me pareció muy barato. No sé qué seguro tendrá incluido y demás, pero me pareció barato. Después hay cuadriciclos, hay tipo buggies, hay motos, hay un montón de opciones. Quizá el auto, si vienen con mucho calor, es la mejor opción para prender el aire, porque si no morís. Pero bueno, también lo bueno es que están las otras opciones que son más económicas para recorrer la isla y quizás más prácticas también. Mi preferido de la isla es el agua de limunchi, que es la limonada. No saben qué bien que la hacen acá, está muy buena, muy rica. Y bueno, no sé qué otro dato podemos agregar. Y bueno, tenemos Interesante de de la todo, isla. no solamente playas, pero también cultura, historia y todo eso. Sí, Así es que una isla vengan a para Curazao. recorrer. No vengan solo con la idea de hacer playa, porque
Lo bueno de esta isla es que tiene un montón de cosas. Y así opciones que para todo el mundo. ahí está, sí. No, por lo menos, o sea, si quieren hacer una semana de playa, súmenle. El centro solo es para dedicarle un día porque es hermoso. Así que bueno, me voy a dormir y mañana nuevo día y hacer playas.